Bueno, seguimos con los temas de presión arterial. En esta ocasión vamos a ver la regulación a corto plazo. Para los que no me conocen, yo soy Julieta Palomeque y bueno, ya vimos los conceptos básicos, la presión arterial como producto del volumen minuto por la resistencia periférica, y nos queda la regulación a largo plazo y las implicancias clínicas. Bueno, les quiero recordar el concepto de presión arterial media, ¿sí? Ya que es muy importante. Recuerden que la presión arterial media no es la media aritmética de la presión arterial, es decir, no es la presión arterial sistólica dividido la diastólica, sino que es la presión arterial diastólica más la presión de pulso, es decir, la presión arterial sistólica menos la diastólica sobre 3. Esto es porque la forma de graficar la presión arterial sobre la duración de un ciclo cardíaco no tiene una figura cuadrada en donde la mitad de arriba sea la mitad de abajo, sino que tiene una forma triangular y por lo tanto la presión media corresponde a esta fórmula. Entonces la presión arterial sistémica media es la principal variable controlada por el sistema cardiovascular para que la distribución del flujo sanguíneo sea homogéneo en todo el organismo. Es decir, es un índice de perfusión general, ¿sí? Todos los órganos, lejos o cerca del corazón, reciben la misma presión arterial media. Por otro lado, como verán más adelante cuando vean circulaciones especiales, cada órgano regula su flujo local a través de una autorregulación. La regulación de la presión arterial a corto plazo, entonces, es nerviosa y va a ser sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos y sobre la médula suprarrenal. En este caso tenemos un diagrama en donde los vasoreceptores van a detectar un aumento de la presión media y como receptores de aumento de la presión vamos a tener vasoreceptores de estiramiento o quimioreceptores de presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y pH, que a través de vías aferentes van a ir al centro coordinador, que es el bulbo raquídeo. El centro coordinador va a estar compuesto por el bulbo raquídeo, la corteza y el hipotálamo. Las vías aferentes van a ser el nervio sinusal que va al núcleo glosofaringeo. Esto proviene del receptor carotidio, del vasoreceptor carotidio, y el vasoreceptor aórtico va a través de la rama depresora del nervio vago al centro del nervio vago. En el centro coordinador se procesa la información y, como vamos a ver más adelante, y a través de vías eferentes, que son la vía simpática y o la vía parasimpática, van a ejercer su efecto sobre el nódulo sinusal y los miocitos, sobre el músculo lisovascular y sobre la médula suprarrenal. El efecto que se va a ver ante un aumento de presión va a ser una depresión de todas las propiedades del corazón, es decir, va a haber una disminución de la descarga del nódulo sinoauricular y una disminución de la contractilidad por parte de los miocitos, lo que va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca, la contractilidad y por lo tanto el volumen minuto. Por otro lado, vamos a tener una vasodilatación, que este va a ser el efecto sobre el músculo lisovascular, y una menor liberación de adrenalina y noradrenalina por parte de la médula suprarrenal. Entonces, si ustedes recuerdan que la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica, vamos a tener el volumen minuto disminuido, ya que va a estar disminuida la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y la resistencia periférica también va a estar disminuida porque va a haber una vasodilatación. Todo esto va a hacer que la presión arterial media disminuya y por lo tanto se dejen de estimular los vasoreceptores. Bueno, entonces tenemos que
Los varoreceptores de alta presión se ubican en el seno carotidio y el arco aórtico, que son zonas de alta presión. Tienen mecanorreceptores, es decir, la respuesta es ante el estiramiento por un aumento de la presión arterial. Y esa respuesta es vasodilatación y bradicardia, es decir, es negativa sobre el centro vasomotor vulvar. Son terminales de fibras nerviosas sensoriales, expresan canales catiónicos no selectivos de tipo TRPC, los que pueden actuar como transductores electromecánicos primarios, es decir, generando potenciales de receptor. Fíjense que en esta figura tenemos dos cambios de presión, uno a 75 milímetros de mercurio y otro más grande a 140 milímetros de mercurio. Entonces estos canales catiónicos lo que producen es la entrada de cationes, produciendo la despolarización y provocando un potencial de receptor. ¿Sí? Entonces este aumento de la presión que se ve en el primer panel provoca, a diferencia de los potenciales regenerativos que hemos visto anteriormente, provoca un potencial que depende de la magnitud del cambio de presión. Acuérdense que estos receptores responden a cambios de presión porque la presión deforma el vaso estirándolo. Si uno no permitiera que el vaso se estire, no se produce, es decir, son receptores de estiramiento, pero lo que pasa es que lo que estira el vaso es el cambio de presión. Entonces, el potencial de receptor de estos canales tiene dos fases, una dinámica, que es bien rápida, y después una estática, que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y bueno, fíjense que en los colores, el rojo, bueno, produce el potencial de receptor rojo, y el púrpura, violeta, produce uno más pequeño porque el cambio es menor. Entonces el aumento de presión arterial en un caso va a producir una descarga muy grande, ¿sí?, del nervio varoreceptor, y en el otro caso la descarga va a ser más leve. El centro cardiovascular del bulbo raquídeo está compuesto por el núcleo del tracto solitario, el área vasomotora, que es el área ventrolateral, el área cardioinhibidora, que es el núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del vago, y por otro lado, además de las aferencias de receptores periféricos, como los varoreceptores o quimiorreceptores, también reciben aferencias de otros centros superiores, como la corteza y el hipotálamo. Acá vemos las aferencias, que desde, por ejemplo, los varoreceptores aórticos, ¿sí?, van a través del nervio vago al núcleo del tracto solitario, ¿sí?, y a través de los varoreceptores del seno carotidio van por el nervio glosofaringio hacia el núcleo del tracto solitario. En este caso vemos las eferencias, que hay una ruta eferente parasimpática y otra simpática, ¿sí? La parasimpática sale desde el núcleo motor dorsal del vago, el nervio vago, que va hacia el ganglio parasimpático y libera acetilcolina y afecta al nodo sinoauricular y por lo tanto la conducción. Esto es inhibidor con respecto a las propiedades cardíacas. O sea, va a producir bradicardia y disminución de la contractilidad. Por otro lado, la ruta eferente simpática, ¿sí?, a través del centro de presión, va a liberar la primera, en el ganglio simpático, acetilcolina, y la neurona efectora va a actuar también sobre el nodo sinusal, pero a través de norepinefrina o noradrenalina, produciendo un estímulo sobre la conducción y el automatismo. Por otro lado, la vía simpática también va a tener repercusión sobre la médula adrenal,
produciendo liberación de adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, y sobre los vasos, bueno, dependiendo el receptor sobre el que actúe, pero en general van a producir vasoconstricción, lo que va a tender todo a aumentar la presión arterial. En este caso tenemos una figura integral de las vías simpáticas y parasimpáticas y de cómo funciona el bucle de retroalimentación. Si nosotros tenemos un estímulo que aumenta la presión arterial, se van a estimular el seno carotídeo y el arco aórtico, que son los vasoreceptores, que a través de los nervios glosofaringeo y vago irán hacia el bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo, por un lado, se van a inhibir a través de interneuronas inhibitorias la actividad simpática. Al inhibirse la actividad simpática, no se va a estimular ni a la médula suprarrenal, ni a las propiedades del corazón, ni se va a producir vasoconstricción. Por otro lado, otras neuronas, interneuronas estimuladoras, lo que van a hacer es estimular a la vía parasimpática, que a través de la acetilcolina va a producir una depresión de las propiedades del corazón. Recordemos que el neurotransmisor de las neuronas preganglionares es en ambos casos, parasimpático-simpático, acetilcolina, y el neurotransmisor efector, en el caso de la vía parasimpática, será acetilcolina, que deprime las funciones del corazón, ya sea produciendo bradicardia y disminución de la contractilidad, y también va a producir vasodilatación. Y en el caso de las vías simpáticas, el neurotransmisor efector va a ser noradrenalina o adrenalina, produciendo vasoconstricción y aumentando las propiedades del corazón. Entonces recordemos que ante un aumento de la presión se inhibe la vía simpática, por lo tanto esta vía no puede ejercer sus efectos para aumentar la presión, como son aumento de la frecuencia cardíaca o vasoconstricción y aumento del volumen minuto. Y por otro lado, se estimulan vías parasimpáticas, que lo que hacen es deprimir las funciones cardíacas y producir vasodilatación. Bueno, tenemos también entonces los quimiorreceptores. Estos tienen un efecto positivo sobre el centro vasomotor, produciendo vasoconstricción, y también sobre el centro cardioinhibidor, al igual que los vasoreceptores, produciendo bradicardia. Su rol principal es regular la ventilación. Como los vasoreceptores están en los cuerpos carotídeos y los aórticos y se estimulan ante una disminución de la presión de oxígeno, un aumento de la presión de dióxido de carbono o una disminución del pH, y al revés, es decir, se inhiben ante lo opuesto de lo que acabo de mencionar. En el caso de los quimiorreceptores, hay quimiorreceptores centrales y periféricos. Los quimiorreceptores periféricos son especialmente sensibles a la presión de oxígeno, mientras que los quimiorreceptores centrales son más sensibles a la presión de dióxido de carbono. Y están también en el bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores, los periféricos sobre todo, normalmente no son lo suficientemente poderosos o significativos como para afectar la presión arterial o la frecuencia cardíaca. En estos gráficos podemos observar una respuesta cardiovascular intrínseca y otra integrada, que es ante la hipoxia intensa. Entonces, si disminuye la presión de oxígeno, aumenta la presión de dióxido de carbono y por lo tanto disminuye el pH,
se van a activar quimiorreceptores periféricos, que van a ser los detectores, que a través de vías aferentes van a estimular al bulbo raquídeo, quienes van a producir una cardioinhibición sobre el corazón y un efecto estimulador sobre los vasos. Entonces, esto va a producir bradicardia y vasoconstricción, con lo cual, bueno, se va a revertir estos procesos. Sin embargo, la respuesta es integrada, es decir, por un lado, como mencionamos antes, los quimiorreceptores tienen un rol más importante en regular la ventilación. Entonces, ante una disminución de la presión de oxígeno, un aumento de la presión de dióxido de carbono y por lo tanto disminución del pH, se van a estimular los quimiorreceptores centrales, que van a estimular la ventilación, y los quimiorreceptores periféricos, que también van a estimular la ventilación. Este aumento en la ventilación va a hacer que se elimine más dióxido de carbono y por lo tanto el dióxido de carbono disminuya, lo que va a inhibir al centro vagal vulvar. Por otro lado, los quimiorreceptores periféricos lo iban a estimular. La resultante de esto, junto con el estiramiento pulmonar, es un aumento de la estimulación sobre el corazón, produciendo taquicardia. Entonces, en resumen, una presión de oxígeno baja, ¿sí?, actuando sobre los receptores periféricos, va a producir taquicardia y vasoconstricción, y una PCO2 alta actuando sobre los quimiorreceptores centrales también actúan conjuntamente para promover la vasoconstricción y el aumento de las propiedades cardíacas. Bueno, nos quedan poquitos temas ya, entonces la próxima vamos a ver regulación a largo plazo y sus implicancias clínicas.